Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Yesenia Peña Sánchez. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión, contamos con la presencia de Lilia Hernández Albarrán, antropóloga social y etnohistoriadora. Me es grato dirigirme a usted para hablar sobre estos temas, la cocina de México y su enorme variedad. Muy buenos días y bienvenida, Lilia, a estos micrófonos. Muy buenos días y pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues siempre agradecemos el interés que tiene sobre estos temas en la actualidad. Muchas gracias. Pues hoy es un tema que nos complace de sobremanera. Sabemos que desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nuestra convicción es la investigación, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio, material e inmaterial. De ahí la importancia de introducirnos a las temáticas de la alimentación, su vida cotidiana, las relaciones de género, conocimientos locales y, por supuesto, historias culinarias que nos permiten generar identidad, diálogos entre sabores y saberes. Y de ahí, Lilia, que me gustaría que compartamos mucho de esta experiencia que tenemos en el proyecto de Cocinas en México, procesos biosociales, históricos y de reproducción cultural. Pero comencemos tratando de establecer por qué ha sido valioso para el instituto y para nosotras como investigadoras e investigadores acercarnos a las cocinas de México. Bueno, yo creo que son muchos elementos que están convergiendo y que de ahí también para el INA sea tan importante retomar este tipo de temáticas. Primero porque estamos hablando de que para hablar de cocinas y de culturas alimentarias estamos tomando en cuenta primero, la gran biodiversidad que tiene este país. Somos el cuarto lugar a nivel mundial en megabiodiversidad. Somos un país megadiverso. Y segundo, que tenemos además un país con una gran diversidad cultural. Estamos hablando de más de 64 grupos indígenas con más de 300 variantes de lenguas. Entonces estamos convergiendo biodiversidad biológica y diversidad cultural por una parte. A lo que se suman las poblaciones afrodescendientes, claro, y otros grupos étnicos que por afluencias migratorias han llegado, ¿no? Entre ellos, pues, culturas asiáticas, la china, la coreana, culturas árabes, sefarad, judías, entre otras judías, por etcétera, supuesto. ¿No? Tenemos una gran diversidad. Y de ahí que siempre se ha pensado a la culinaria como uno de los espacios de relaciones entre la humanidad, la naturaleza y la sociedad, ¿no? Que permite percepciones, intercambios, diálogos, pero también nos permite entender una lógica de cómo interpretar nuestras relaciones con el entorno, la búsqueda y obtención de alimentos, los gustos y las preferencias, las técnicas y las tecnologías que se utilizan y que muchas de estas pues son sobrepuestas de una cultura a otra o son creaciones particulares o simplemente se van generando desde la tradición nuevas innovaciones. En ese sentido, ¿cómo podremos diferenciar lo que es la cocina en general o las cocinas en general de lo que es nuestra materia de trabajo? Cocinas tradicionales, sistemas alimentarios, culturas alimentarias. ¿Cómo podremos ir definiendo a qué le llamamos cocina y a qué le estamos llamando cocina tradicional? Bueno, es que cocina está implicando toda una serie de representaciones, de prácticas, tecnologías, formas de producción que
pueden compartirse o no con ciertas tradiciones. Cuando estamos hablando de culturas o cocinas tradicionales, estamos hablando de que viene todo un devenir histórico de un grupo que en relación con su entorno biológico ha desarrollado ciertas formas y conocimientos sobre ese entorno, que considera que esas formas de tecnologías de producir, de preparar, de consumir, forman, incluso de cómo se presentan esos alimentos, forman parte de toda una herencia y que lo asume como tal. Es el mismo grupo quien define lo que es tradicional o no con base en toda esta trayectoria histórica de herencia, de lo que considera crucial y que refleja de alguna manera quiénes son o quiénes han sido en todo este proceso histórico también. La identidad. Por supuesto. Como una piedra angular que permite sumarnos a un colectivo y que también nosotros nos desarrollemos dentro de eso. Desde esa dimensión y amplitud, es importante entonces estudiar las culinarias mexicanas y en general las del mundo. En México ha habido muchas maneras de cómo explorarlas. Se han explorado por regiones gastronómicas, se han explorado por construcciones culturales, pero también se ha explorado mucho por lo que es la cadena de valor comercial. ¿También? ¿Qué diferencias existen y cómo desde el proyecto de Cocinas en México, que ahorita vamos a hablar de él, hemos optado por alguna de estas visiones? Bueno, las rutas gastronómicas tiene que ver con una visión sí regional de cómo hay ciertas semejanzas en formas de producir alimentos, de las culturas alimentarias y de las cocinas tanto tradicionales como regionales y locales, pero obedece más a un sentido turístico. Económico, de bienes y servicios para dar una imagen y dar a conocer. Claro. La cadena de valor está más bien dada cuando hablamos de la cadena de valor y donde ciertos ingredientes o productos se dan, estamos hablando más en un sentido comercial, en un sentido económico, que se trata o pretende que, por ejemplo, en la ley de fomento a la gastronomía mexicana hablaba de la cadena de valor y cadena de producción como una forma de generar democracia económica, que ciertos recursos, ciertos productos estimulara su producción, porque pues obvio, sin productos y sin recursos no puede haber la manifestación que vemos nosotros concretada en un platillo de las cocinas o en su caso de la gastronomía, diferenciándoles porque son gastronomía y cocinas o culturas alimentarias, están en dos sentidos diferentes, aunque se complementan. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor y cadena de producción, estamos hablando más del proceso económico que trata de rescatar ciertos recursos para que a su vez eso permita conservar las manifestaciones culturales tanto de cocinas tradicionales como de gastronomía. Adelante. ¿Y se cumple? Es decir, en el sentido de la participación con igualdad de cocineros y cocineras tradicionales de frente a esta cadena de valor comercial. Yo creo que ahí tenemos todavía un reto muy grande. Yo creo que ahí, la ley de fomento a la gastronomía mexicana lo propuso, aunque hay que tomar en cuenta que esa ley está dada desde la visión también, lo dice muy bien en sus considerandos en la entrada del texto que lo justifica, de la democracia económica, el turismo y a su vez preservación de la cultura, pero el principal elemento era la democracia económica, entonces como un proceso de desarrollo económico de las comunidades. Yo creo que ahí tenemos todavía un reto porque estamos enfrentándonos por una parte con estas iniciativas que pretenden de alguna manera conservar formas de producción local, con sus tecnologías, con su tradición local, versus lo que está pasando con el aguacate, por ejemplo, ¿no? Y otros tantos productos que se arrasan grandes bosques para poder generar una producción masiva solamente para un producto que es el aguacate. Y que ya sabemos, porque muchos, tanto las comunidades no lo han dicho como investigadores en diferentes disciplinas no lo han dicho, que cuando nosotros sacrificamos la diversidad biológica por un proceso de monocultivo, generamos un problema también ecológico. De equilibrio. Y además de equilibrio y por lo tanto de decrecimiento de producción de otros recursos, porque entonces si privilegia el recurso como el aguacate, porque tiene mucha demanda a nivel internacional,
versus los productos locales y recursos locales que devienen también en decremento de ciertos platillos, ciertas recetas, ciertas cocinas que entonces empiezan a producir menos, que es también algo que sucedió o está pasando con el aeropuerto que se quería construir en Texcoco, que si bien es un lago que ya está muy contaminado, que ya queda muy poco, el sacrificar ese lago implica, por ejemplo, perder el aguautle, ¿no? Etcétera. Yo creo que estamos ante ciertas iniciativas que creo que son valiosas, pero todavía estamos en el reto de cómo se va a operar a nivel estatal, pero también de la sociedad civil, de qué estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo, porque también en la medida en que nosotros promovemos ciertos consumos, estamos generando cierta demanda y por lo tanto promovemos que ciertos productos sean los únicos que se consuman, sacrificando también la biodiversidad y tradiciones que tenemos como pueblo mexicano. Un punto crucial, puesto que justo la ley de fomento a la gastronomía mexicana que potencializa la cadena de valor comercial, pues trata, ¿verdad?, de integrar agrosistemas, recursos originarios y los diferentes actores sociales, pero siempre al final está la cocinera y el cocinero tradicional. Y de ahí viene un gran problema, hay un gran debate que se ha abierto, la posibilidad de certificar estos actores sociales. Y si partimos justo de que pues la tradición, la identidad es la que permite el reconocimiento social y colectivo, ¿no? De repente, ¿cómo es que va a entrar una Secretaría de Educación a certificarlos o va a entrar gentes externas que van a decir, tú sí estás capacitado para decir cocinera tradicional? ¿Qué acaso esto no rompe las lógicas locales y desarticula aún más algunos elementos de construcción de identidad de lo que consideramos culturas alimentarias locales? Sí, ha sido, es una situación. Se entiende que se quiere generar cierta certificación a algunas de las cocineras tradicionales. Entendemos que es en el sentido, porque sobre todo ha sido una organización civil que es la que está como fomentando esta forma de certificación, una propuesta. Se entiende que es un tanto para conservar ciertas tradiciones, pero sí hay que tomar en cuenta que cuando nosotros ponemos en una comunidad, por una parte, a ciertos actores certificamos y a otros no, estamos poniendo en contraposición a los sujetos. Y pues nuevamente quienes asumen, quienes dicen, quienes legitiman qué es lo tradicional o no, y por lo tanto quienes son como los que son las o los portadores de esta tradición, es la comunidad en sí misma, no una institución o un papel que es externo y ajeno a ellos o a ellas. Y ha sido, pues sí, sujeto de revisión, de crítica, de reflexión, el pensar qué tanto nos puede contribuir a la conservación, difusión de la cocina tradicional y que se certifique a ciertas personas y a ciertas no. ¿Cuál es el criterio con base en qué? Más bien tendríamos que nuevamente involucrar a las comunidades y que sean las comunidades las que puedan decir quiénes pueden representarlas, quiénes pueden representarlos y qué del patrimonio que tienen y que asumen como su acervo cultural e histórico e identitario es lo que consideran importante de poder llevar hacia afuera. Adelante. Esto es vital porque justo este tipo de políticas pues se manejan en varios niveles y hemos visto el impacto desde lo que es el Proyecto Nacional de Cocinas en México. La certificación va enfocada no a lo local, sino va enfocada principalmente a la imagen que México da al exterior. Existe un término, gastrodiplomacia, que nos habla justo de la utilización de estos recursos, de estos patrimonios inmateriales de la cultura, versados y conceptualizados como gastronomía, para poder dar una imagen positiva, ¿no? Y a través de esto se ha hecho anuncio de que no se puede llevar a ningún actor social local que no esté profesionalizado. Entonces, si tú quieres llevar a la cocinera tradicional de Oaxaca, al cocinero tradicional de Tlaxcala, no pueden ir porque en ese otro lado del mundo, en esas otras partes del mundo, se requiere un papel.
Entonces, muy diferente aquí, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va, ¿no? Lo de gastrodiplomacia, ese apoyo de dar una imagen a través de nuestros patrimonios, a través de nuestras expresiones culturales, y bueno, se retoma la gastronomía como uno de los ejes. El otro es para lo local, fortalecer a través de lo que son festividades, de lo que son muestras gastronómicas, etcétera, el potencial de lo que hay en las cocinas tradicionales. Sin embargo, como bien comentas, entra en mucho debate porque son como imposiciones muchas veces, ¿no? Por ahí Jesús Hernández justo hablaba de diferentes tipos de patrimonializar, ¿no? Que había patrimonializaciones externas totalmente, donde viene el chef, viene el gobierno y te dice cuál es el valor de tus platillos, bebidas y el signo de pesos. Y por el otro lado vienen por ahí otras donde es por negociación, las comunidades junto con el gobierno, las instituciones, y otras más como en el Valle del Mezquital y en muchas otras zonas que son esfuerzos locales, ¿no? Ciertas muestras gastronómicas o de culturas alimentarias, esfuerzos muy locales, y que después en una negociación el gobierno interviene. ¿Qué piensas al respecto? Porque esto es muy, muy importante. En ocasiones pensamos cocina tradicional y pues todos somos cocineros y cocineras tradicionales, pero la realidad pues no obra así en términos de esa política y de esa economía. Es que yo creo que tenemos que distinguir la visión de patrimonio que tienen las instituciones como la UNESCO o incluso el INAH a la noción de patrimonio que tienen las comunidades. Y digo, no es que no estén unidos, pero obedecen a ciertos sentidos diferentes, porque la UNESCO y el INAH, por supuesto que la están haciendo con el fin de preservar, de conservar, de alguna manera estimular y que se conserve una tradición o elementos importantes de nuestra historia, de todas las manifestaciones culturales, labor que es muy crucial e importante, no podemos desdeñarla. Sin embargo, para las comunidades, la noción de patrimonio y la visión de patrimonializar es diferente. Obviamente que la UNESCO y el INAH pues están tras la labor de que todos estos acervos, elementos que son cruciales se conserven y por lo tanto se patrimonialicen. Es decir, que una institución reconozca que son parte crucial de la vida, de la historia, memoria e identidad de un grupo. Así es. Las comunidades cuando están considerando su patrimonio lo están viendo en un sentido un poco más integral, en el sentido de que es parte de su acervo, de su vida, experiencia, historia, memoria y devenir como grupo. Entonces, la UNESCO, por ejemplo, que hace lista de elementos, aquí es clara la palabra, representativos. No quiere decir que eso sea la cultura de un grupo, ni la memoria, ni la identidad. Son elementos que se consideran representativos de un grupo, de su cultura, de su historia, de su identidad. Mientras que para el grupo es toda una serie de elementos que no están separados, sino que están en una relación muy compleja que juntos, en conjunto, hablan de ellos mismos. Sí, esto es crucial y vital porque muchas veces solamente se extrae una particularidad sin entender la complejidad de lo que es la cultura para estos grupos, ¿no? Se extrae un elemento, por ejemplo, que puede ser el caviar ñañú, ¿no? El escamol. El escamol y nada más. O se extrae la vestimenta o se extrae la música sin entender que es un conjunto. Y muchas veces no pues quedamos en el aire y pensamos, ¿es beneficioso para los grupos este tipo de circunstancias? ¿O se tendría que dar otro manejo más integral? Porque también muchas veces los grupos están muy dispuestos a empoderarse a través de estas políticas, a generar pequeñas microempresas, ¿no? Desde alguna cuestión restaurantera hasta vender
vender un producto y otros se están desestructurando, no logran ese mecanismo y generan otro tipo de situaciones. De ahí que sería crucial pensar una de las grandes problemáticas que hemos visto en muchas de las ferias gastronómicas, en muchas de todas este tipo de acciones donde las comunidades tratan de hacer presencia con su culinaria, ¿no? Que hay políticas que en ocasiones ellos mismos dicen, me están estrangulando, no tengo recurso para pagar el metro y ponerme a vender mis gorditas, mi tamal en la feria patronal, en la feria gastronómica, y aparte me piden una serie de requisitos que es imposible para mí cubrir. Igual en los agrosistemas, ¿no? Pues yo siembro mi milpa, siembro mi chinampa, pero ahora me piden que compruebe con una factura. Y muchas veces la lógica está fuera, la lógica legal, ¿no? Que se estipula en términos económicos, pues está fuera de las lógicas locales que se tienen que armonizar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que ahí como institución justo tendríamos un papel muy importante, junto con Secretaría de Cultura, de que las políticas que se establecen en términos de agrosistemas, en términos incluso de ganadería, en términos de conservación de elementos culturales, en términos de pesca, yo creo que ahí nosotros como institución, de la mano con Secretaría de Cultura, podemos tener un papel crucial. Y con que es que cuando se está, y con CONAVI y con otras instituciones, por supuesto, esto tendría que ser algo interinstitucional. Poder que se consideren las políticas de desarrollo económico, los sentidos propios, usos, costumbres y sentidos culturales de las comunidades, con el fin de que en ese estímulo económico y de desarrollo turístico o cualquiera de estas, o en este desarrollo, impulso al campo también que se está tratando de dar, que contemple las particularidades de las comunidades. Ahí creo que tenemos una labor crucial nosotros. Entonces, desde una antropología jurídica y política, por supuesto, la pluralidad jurídica tendría que verse reflejada. Lo que dice la Constitución en el artículo sobre territorio tendría que tener en un principio una protección a esa biodiversidad y al uso de la biodiversidad por prácticas, por cuestiones tradicionales de estos grupos, porque al desarticular algunos elementos de la culinaria y de sus usos y costumbres, se piensa que se obtiene sin sustentabilidad, que no tiene un impacto en la comunidad, etcétera. Y los grupos reclaman una protección a sus territorios porque bien nos lo han dicho, ¿no? Sea que vayamos a zonas nahuas, a zonas ñañús, a zonas mayas, sin territorio no hay alimento y no hay medicina tradicional, ¿no? En ese eje es por el que se ha consolidado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia el Proyecto Nacional Cocinas en México, que tiene por objetivo conocer y estudiar y a investigar la dimensión cultural y biosocial de la comida, ¿no? Y de los procesos de estas culturas alimentarias de diferentes campos. La especialización en antropología, por supuesto, en historia social, en el patrimonio, pero sobre todo para entender cómo conservar y cómo poder difundir y apoyar en este patrimonio tan inmenso que tiene México por toda esta amplia biodiversidad y diversidad cultural. Desde ahí la importancia de dos conceptos claves, ya que tocaste el tema de la pluralidad jurídica, ¿no? La distancia que existe entre entender la soberanía alimentaria, ¿verdad? Por un lado, y por la otra, pues cuál es el papel que tiene el Estado para fortalecerla. Bueno, la soberanía alimentaria, hay dos términos que cuando hablamos de cocina sale seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria es el término y que es una cuestión a nivel político, que a nivel, además instancias internacionales como la ONU y por lo tanto todos los que han firmado tratados de la ONU, entre ellos México, hay que garantizar, que se refiere a garantizar la alimentación. La canasta básica, los recursos. Exacto, eso es soberanía alimentaria. Por otra parte, soberanía
soberanía alimentaria. Cuando estamos hablando de soberanía alimentaria en un símil al término de soberanía, ¿no? Que cuando hablamos de soberanía estamos hablando de un país que garantiza para sí mismo el que otros no intervengan de una manera que perjudique así. Entonces, cuando estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de que este país, con los centros de origen que tiene de varias semillas, frutos, de maíz es el más conocido, pero sabemos que calabaza, ciertas tomates, etcétera, vainilla. Primero, somos centro de origen de muchas especies. Segundo, somos país megadiverso. Tenemos muchas especies endémicas. Y regiones bioculturales. Que ya se están hablando en este término, no solamente biológico y cultural, sino biocultural, la diversidad cultural. Bueno, que este país pueda mantener sus propios recursos para... Sí, no digamos que para otros países, ¿no? Pero garantizar para sí mismo que esos recursos se conserven, que la población mexicana tenga acceso además a ellos y que garanticemos los mecanismos para que esta riqueza sea para nosotros mismos y podamos a su vez reproducirla, garantizarla. Cuando estamos hablando también de sustentabilidad, de que no nos acabemos los recursos a tal grado que ciertas generaciones que vienen después de nosotros ya no tengan acceso a ellas. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de un proceso un poco complejo en el sentido de que no haya una intervención tal de que incluso nuestros recursos se vayan para afuera o se elimine el consumo de otros por darle preferencia a organismos genéticamente modificados, por darle preferencia al aguacate, etcétera, ciertas especies, y que a su vez nosotros los garanticemos para nosotros mismos y podamos disfrutar de esa riqueza también sin la sobreexplotación. Claro, fíjate que al respecto he oído muchos comentarios. Presidentes municipales, autoridades de cierta jerarquía política y administrativa, donde indican, bueno, las comunidades, sobre todo las indígenas y las afrodescendientes, tienen que aprender a cocinar diferente. Y dices, ¿pero cómo diferente? Sí, ya está prohibido utilizar, por ejemplo, en el valle, el sati, el chincoyote, la lagartija. Ya está prohibido para la zona de Oaxaca la utilización y consumo del huevo de tortuga, de la iguana o de la sangre de tortuga, ¿no? Y tienen que, esos platillos tradicionales de toda la vida, que muchos vienen desde sentidos prehispánicos, desde tiempos prehispánicos, lo tienen que cambiar por pollo, lo tienen que cambiar por puerco o res. ¿Qué impacto tiene esto para la identidad y la construcción de estas cocinas tradicionales? Bueno, tiene impacto creo que en varios sentidos. Un primero ecológico para empezar, porque el sustituir ciertas especies, y lo sabemos bien por vaca, chivos, cerdos, bueno, deviene, para poder mantener esos animales, pues deviene en una desertificación, una erosión incluso de los territorios. Eso, cuando es masivo y cuando se expande, creo que el Valle Mezquital es un gran ejemplo de eso, de lo que pasó con los chivos y borregos, que si bien era una zona árida, pero se volvió más con bueno, ese es un primer impacto. Otro impacto creo que tiene que ver con precisamente esto que mencionabas. Bueno, es que sustituir un ingrediente por otro no es que no se pueda. Digo, la gente lo hace en la vida cotidiana incluso como formas de innovación de platillos. Y eso también hay que entender que la cocina es dinámica. La cocina, como toda la cultura, y la identidad también es dinámica. Se va adecuando a los contextos, a las generaciones, a los grupos, etcétera. Eso no quita la innovación y se puede usar. Pero el problema es cuando empezamos a imponer más bien, ¿no? A imponerles el recurso para sustituirlos, la tecnología para sustituirlos, y eso sí empieza para muchos grupos a veces a fragmentar el sentido de lo que es su entorno, de lo que son lo que ellos consideran sus ingredientes tradicionales, de tecnología que también viene cambiando, porque hay ingredientes que al cambiarlo cambia también la tecnología de preparación, por supuesto, ¿no? No es lo mismo un guajolote que un pavo. Así es. Lo sabemos muy bien. No es lo mismo el pollo que un pato.
O la leña, la calidad de la leña de un mezquite a la calidad de la leña de un ocote, por ejemplo. O el gas. El gas, exacto. O sea, porque además si estamos hablando de ciertos o usar el horno de tierra, el horno de tierra economiza muchísimo a diferencia de tener que preparar con leña o con gas, ¿no? Y obviamente que, por ejemplo, un pato implica mucho más gasto y no lo puedo meter a un horno de tierra porque se endurece. Entonces, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que sí generan cambios para las personas. No estamos cerrados y creo que las comunidades nunca han estado cerradas a las innovaciones o a adecuar sus platillos y su cocina a las nuevas generaciones y nuevos gustos. No están cerradas las comunidades ni los grupos. El problema es cuando se los imponemos y cuando también tienen fines económicos, creo yo. Claro. Cuando hablamos de cocinas en México, pues hablamos de una inmensa variedad de regiones gastronómicas, como se les llama, ¿no? Para nosotros, pues, culturas alimentarias, que son muchísimas culturas alimentarias, ¿no? Y desde este proyecto de Cocinas en México nos hemos dado a la tarea de entender y tratar de rescatar esos sistemas alimentarios en relación al patrimonio cultural y biocultural. Sin embargo, muchas de estas culinarias, cuando se da la declaratoria de la UNESCO en el 2011, se habla del concepto de gastronomía, que solamente incorpora dos elementos, la cuestión mesoamericana y la cuestión europea. Y es mucho más amplio. No sé qué opinas al respecto. Bueno, lo que hemos visto en el proyecto y en el seminario, bueno, pues tú coordinas además el proyecto y has estado ahí presente, ¿no? Viendo esta situación. Es que pareciera que tomamos el pasado, ¿no? Lo que nos dijo Bonfil Batalla. Bonfil Batalla fue muy claro cuando nos hablaba de cómo retomábamos como el pasado y era motivo de orgullo el pasado y a las y las comunidades indígenas contemporáneas solemos hacerlas a un lado, por ejemplo. Y la cuestión europea, la cocina, la medicina tradicional y todas estas visiones son mucho más complejas. Por supuesto que no podemos negar que haya una herencia mesoamericana, no podemos negar que haya una herencia europea por los procesos de conquista y colonización que tuvimos como país, pero también, como mencionaste al principio, tenemos influencias de muchos grupos a lo largo de la historia que llegaron a México. Chinos, filipinos, afrodescendientes, judíos, árabes, irlandeses, franceses, y que varían también dependiendo de las regiones, por una parte. Por otra parte, es como si hiciéramos un salto temporal muy fuerte. Pareciera que cuando hablamos de cocina tradicional, pero sobre todo cuando hablamos de gastronomía, pareciera que estamos hablando del tiempo de la colonia. Cuando se juntó lo mesoamericano con lo español sobre todo. Y cuando hablamos de nuestros platillos típicos, que no es lo mismo que tradicionales, los típicos son los que anunciamos mucho para cuestión turística. Ponemos platillos que es en donde está esa mezcla, pero pareciera que se nos olvida también todo el proceso histórico. La revolución tuvo que ver mucho con movimiento de alimentos, con qué se comía, cómo se comía, en qué condiciones y que tenemos mucha herencia de eso. La lucha de independencia, la industrialización también que acercó otros alimentos que en otras regiones no conocíamos y en otros sí, etcétera. O sea, cuando vemos la cocina tradicional hoy en día estamos viendo el crisol de muchos momentos históricos y de muchas culturas también. No hay purismos en esto de la cocina tradicional y no somos solo el cruce de cuestión mesoamericana y europea, en concreto española. Somos una riqueza muchísimo más amplia que se manifiesta en las cocinas tradicionales. Claro, y que también se preserva en cuanto a la cuestión local de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, particularidades. Les recordamos que el tema en esta ocasión son las cocinas de México y su enorme variedad. Y para hablar de esto contamos con la presencia de la maestra Lilia Hernández Albarrán, investigadora en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Efectivamente, son muchas aristas las que se visualizan en el tema de la culinaria. Y
otro de los puntos cruciales es la definición de cocina tradicional. Esta definición de cocina tradicional que hablan de un sistema complejo que no solamente es los elementos de ingredientes heredados y originarios, ¿sí? Ni la preparación de un platillo o una bebida, sino también los procesos del territorio, los agrosistemas, el conocimiento tradicional y la herencia generacional de los mismos. ¿Cómo esto en una ley de fomento a la gastronomía puede quedar supeditada a la gastronomía? Y la pregunta es la siguiente para continuar con este debate, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre gastronomía y cultura alimentaria para posicionarnos? Ya Igor Ayora ha trabajado mucho este tema en el seminario del proyecto de cocinas en México, en el INA, y nos ha dicho, y hemos coincidido, en que la gastronomía es un nuevo código culinario, moderno, que tiene cierta finalidad. No es comida de supervivencia, no es comida de subsistencia económica, no es por glotonería, sino por un placer con ciertas reglas. En cambio, la cultura alimentaria es un todo complejo que volvemos territorio, conocimiento, gusto, nostalgia, una fisiología del sabor y del saber. Raíces, las raíces, los intercambios, los procesos de producción. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Podemos encontrar un punto medio porque justo la política pone en primer lugar a la Secretaría de Turismo, después Relaciones Exteriores y de apoyo a la Secretaría de Cultura. El eje medular no es la cultura como protección del patrimonio, sino bienes y servicios para la cadena de valor de producción comercial. ¿Qué piensas al respecto? Es que la ley de fomento a la gastronomía, como te mencionaba hace rato, tiene como fin la democracia económica. Es decir, en los considerandos, sabemos que en toda ley los considerandos son cruciales porque nos dan el enfoque de hacia dónde va esa ley. Y justo habla de la necesidad de generar desarrollo económico a varias poblaciones, a poblaciones que no han alcanzado cierto nivel económico, y se considera, mencionan gastronomía, se considera que la gastronomía puede ser un elemento que puede contribuir a que ciertas poblaciones que no han tenido acceso a cierto nivel económico lo pueden hacer por este medio. De ahí que la gastronomía está enfocada en esa ley hacia el desarrollo económico. Ahora bien, cuando se escribe la ley y en algunos de los apartados, entonces sí, y aún en los considerandos, pero muy al final, menciona además la riqueza cultural que esto tiene. El problema es que si gastronomía, como bien lo mencionaste, gastronomía y cocinas tradicionales o sistemas alimentarios o culturas alimentarias no son lo mismo, obedecen a lógicas diferentes. Yo creo que no hay que buscar el punto medio, yo creo que hay que ubicarlas en las diferencias y saber las diferencias para que en sus diferencias yo no digo que no haya un desarrollo gastronómico, creo que es importante y necesario, porque es una de las manifestaciones que también se le tiene que valorar en sus términos. Y por otra parte, las culturas alimentarias y las cocinas tradicionales, entender su dinámica en sus términos. El problema es que la ley está puesta en términos de la gastronomía, aunque menciona a veces cocinas indígenas, cocinas tradicionales, pero no tiene ese sentido. Ese es el conflicto justo que está surgiendo cuando mencionas la certificación, los distintivos, ¿no? Que se generan distintivos para las cocinas tradicionales, porque la gastronomía tiene la lógica del restaurante y del bien y servicio. La cocina tradicional tiene la lógica de los rituales, de la fiesta, del mercado, de la calle, el intercambio, los trueques, de comunicar un sabor, un sentido, porque esto es herencia de mi abuela, de mis padres, ellos me enseñaron, y porque yo conozco la naturaleza, y porque algunos hasta lo mencionan, y porque la madre tierra, etcétera, tiene otro sentido, son lógicas muy diferentes. Cuando metemos en la ley de fomento a la gastronomía a estas, que es la cocina tradicional, con este sentido,
se rompe. Se desarticula. Porque ¿a quién le voy a dar un distintivo? Sí, ¿no? Porque ¿a quién le voy a pedir normas de salud conforme en restaurante cuando la cocina tradicional se come en fundas, en la calle, en las fiestas, en los rituales, en los mercados? Y hasta el perro nos acompaña. Exactamente. Porque es parte del grupo. Algunas compañeras familiar. de Nayarit nos decían, ¿por qué me quitan a mi perro? Mi perro es mi acompañante. Porque obviamente que en ciertos términos, para ciertos criterios internacionales, en términos de salud, pues el perro ni ningún animal puede estar donde consumimos alimentos, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que empezar más bien por entender cada una en su sentido y ver cómo protegemos ambas. Son modelos diferentes. Por supuesto. ¿No? Y se han tratado en la política de integrar. Sí. Y tendríamos que seguir profundizando a ese respecto. Definitivamente hay mucho por explorar. Y parte de estas realidades de la relación entre gastronomía y culturas alimentarias, pues nos permite ver ciertas realidades que los mismos grupos pues están haciendo evidentes, ¿no? Dentro de estas circunstancias que se hacen evidentes es cómo se selecciona al cocinero tradicional para que sea embajador. ¿Cómo se selecciona a los chefs para que sean embajadores de lo que es el patrimonio inmaterial de la cultura? ¿Y qué papel está jugando el INAH ante estas políticas? Y la última, y creo que es la que casi pues nadie ha querido tocar en este último año, Segalmex. ¿Cuál es la política actual de este gobierno en estos temas? ¿Existe o apenas se está configurando? Bueno, Segalmex está enfocada a la seguridad alimentaria. Ajá. Segalmex Canasta en su básica. creación, exactamente, canasta básica, que hace poco amplió justo este gobierno, lo que hizo fue ampliar la canasta básica a más de 40 elementos. Y que retomando lo que instituciones anteriores tenían, CONASUPO, Liconza, etcétera, que bueno, ya CONASUPO no existe, etcétera. Liconza y Liconza que ahora se fusionaron con la política de Segalmex. La idea es retomar justo productos del campo mexicano para que sean los que se distribuyen por medio de Segalmex en la canasta básica. Claro, también hay algunos productos que incluyó la canasta básica que no necesariamente son de producción de nuestro campo, ¿no? Porque habla de galletas, de gelatinas, de ciertos jugos, de ciertos concentrados como de Jamaica tamarindo, cosas así. Pero bueno, no podemos negar que hay empresas mexicanas que hacen esto, ¿no? Entonces, Segalmex tiene ese fin. Lo que creo que con lo que se está uniendo es que, bueno, la Secretaría de Cultura también tiene un programa de cultura alimentaria como parte de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Se cuenta con un programa de cultura alimentaria. Semillas que nos dieron patria. Exactamente, el programa de las semillas que nos dieron patria, que están intentando justo, por una parte, generar una discusión y una reflexión como lo estamos intentando también desde el INAH a través del proyecto de Cocinas en México, sobre qué está pasando con las semillas de nuestro país, con los recursos de nuestro país y de alguna manera poder tener una participación en términos de políticas. Está el programa Sembrando Vida, que ha sido un tanto paradójico, ¿no? Que ha habido algunos problemas o conflictos con Sembrando Vida, porque la idea es de alguna manera repoblar algunas zonas con ciertas plantas, etcétera, especies, aunque bueno, ya sabemos lo que pasó también en la zona maya, que algunos están quemando algunas zonas ecológicas para meter el programa, en fin, está siendo paradójico y creo que como país ahí vamos a tener que como ciudadanía estar muy claros y vigilantes. Creo que en ese sentido se están haciendo algunos esfuerzos, pero creo que tenemos que hacer más a nivel político, a nivel de Estado, de instituciones, pero también a nivel de sociedad civil. Un cambio en qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, los tiempos, la preparación. Nosotros hemos abandonado la cocina. Somos generaciones ya que hemos abandonado la cocina en vías de comer alimentos ya procesados y ultraprocesados, y también eso habla mucho, porque entonces nosotros mismos, no es solamente labor del gobierno, del Estado, de las instituciones, si nosotros mismos no promovemos el consumo de lo local y de productos nacionales, nosotros mismos estamos, por más políticas que haya, estamos sentenciando al campo y a los productores y a la cocina tradicional, ¿no?
Tenemos ahí un problema importante. Ahora, la ley de fomento a la gastronomía, hasta el momento el gobierno actual no se ha pronunciado y pareciera y vemos que de alguna manera continúa la ley por algunas acciones que se están llevando a cabo. Pero creo que esa ley es importante, insisto, pero creo que sí necesita una revisión importante para poder separar gastronomía de cocinas tradicionales y de culturas alimentarias y ver cómo vamos a reforzar las culturas alimentarias y las cocinas tradicionales. ¿Qué vamos a hacer más allá de que representen fuera del país una imagen positiva nuestra por el contexto tan fuerte y tan violento que estamos viviendo como país? ¿Qué vamos a hacer para garantizarlo como parte de nuestra soberanía alimentaria? Su conservación, esa es la parte que creo que nos falta mucho por hacer, pero te lo mucho. Agradezco. Qué delicia hablar en términos de economía política de estos temas. Y justo en el seminario de Cocinas en México, pues nos hemos preocupado de establecer ese espacio de diálogo, ¿no? Considerando la posibilidad de armar grupos multidisciplinarios que se enriquezcan para los estudios de Cocinas en México. Y desde ese espacio que se ha formado en el Proyecto Nacional de Cocinas en el seminario, pues hemos trabajado mucho dos relaciones que me gustaría profundizaras un poco. La relación de este año, que fue justo culturas alimentarias y salud, y por supuesto las tecnologías, estos nuevos elementos tecnológicos que se van al agrosistema y que hasta se nos enchina el cuero cuando vemos que hay un desplazamiento de lo humano y del campesino por lo posorgánico en este caso. Sí. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Voy a empezar con de alguna manera que lo tenemos más claro, el otro me parece bastante complejo. Sí. Por una parte, la relación con la salud. Creo que tanto varios investigadores, como parte de la línea que hemos tenido en el proyecto, como muchas organizaciones civiles, pues nos han hecho ver que los alimentos procesados o industrializados y ultraprocesados, los últimos que estamos viendo conocidos como ultraprocesados, que ya no contienen ingredientes de ningún origen natural, de ahí el nombre ultraprocesado, sí tienen un impacto muy severo en la salud. El poder del consumidor, con su maravillosa campaña, ¿no? También que ha tenido de videos, de infografías, de que tiene un papel, no voy a decir marcas, un pan industrializado en forma de dona, que a los niños les encantan, un refresco de cola, o los yogur, que uno piensa que está comiendo más natural, porque tenemos el reflejo del yogur, del yogur natural, cuando todavía se hacía con leche natural, porque la leche que consumimos tampoco es natural. O porque está certificado crema por una asociación de pediatría. Sí, además, ¿no? Y que precisamente al no ser alimentos frescos, 2, por lo tanto, necesitan muchos conservadores, y 3, que no saben, sino que se les tiene que adicionar químicos para que sepan, para que sean atractivos en forma, en consistencia, en color y en sabor. Todo eso ya se sabe que nos genera un problema serio de salud, ¿no? Y que ya se sabe, además, el problema de obesidad que estamos enfrentando a nivel mundial por el aumento de consumo de este tipo de alimentos, cada vez a más temprana edad, ¿no? Nos lo han dicho, el alto consumo de azúcares, de grasas y de sal, y de derivados químicos de sodio y potasio, que están generando también problemas cardiovasculares importantes. Entonces disrupciones hormonales. Exactamente. Y los disruptores hormonales, que no solamente es lo que me como, sino el envase en el que viene. El envase en los que viene, que muchos de los envases tienen disruptores hormonales también. Hay muchos documentales, muchos trabajos de investigación, de química y demás, de biología y demás, que nos han documentado esta situación. Entonces, eso por una parte. Y si le agregamos los genéticamente modificados, más los fertilizantes químicos y demás, bueno, estamos en una crisis importante de salud, creo yo. La otra parte es la que es casi invisible, porque no hemos visto reflexionado la tecnología y el impacto que tiene en la vida. Organizaciones como ETC y otras, no son los únicos, el grupo ETC y otros, nos han hecho voltear a ver que la tecnología sí es una gran herramienta, es una gran ayuda, pero a la vez está generando un problema muy serio
en cuanto a nivel laboral y en cuanto a nivel de contaminación. En cuanto a nivel de consumo de energía, nosotros estamos tan acostumbrados ya a los celulares, por ejemplo, que nos comunican con internet, correo, Facebook, lo que queramos a nivel mundial, ya en un aparato que traemos en la mano. No solamente me comunica en una llamada, me comunica incluso sin llamar a nivel mundial. Que no vemos qué tiene detrás o cuáles son las consecuencias y las empresas que lo han desarrollado hacia dónde van. El grupo ETC en un documento que acaban de sacar recientemente que se llama La Insostenible Agricultura 4.0 hace muy evidente primero a nivel energético, como nos es invisible, para nosotros parece que no consume ni petróleo, ni electricidad, ni nada. Ya es un consumo exacerbado de energía, lo que es este manejo de redes e internet. Así es. Nada más que no lo vemos, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte, las empresas hacia dónde van. Empresas como IBM y de computación que ahora también están entrando al campo. ¿Y cómo están entrando al campo? Porque están generando programas, aplicaciones y tractores, drones. Todo mecanizado sin el ser humano presente. Exactamente. Donde ahora un tractor te lee la tierra, donde necesita ciertos químicos, donde necesita más agua, en donde puedes poner ciertas semillas. Los mismos tractores lo siembran, los mismos tractores lo riegan, los mismos tractores van barbechando, cortando, recogen y cosechan. ¿Y dónde queda el ser humano? El ser humano es el único que está atrás de la aplicación. Los drones que también ya ahora pueden leer los campos, y además también ahí hay una cuestión de control y de poder muy fuerte, porque se crean bases de datos. ¿Y quién tiene las bases de datos? Las grandes empresas que ya tienen entonces, porque además es gratuito el que puedan leer tu campo, y se quedan las bases de datos las grandes empresas que entonces ya saben toda la geografía de ciertos entornos naturales, por ejemplo, también. No nada más es que no intervenga el humano, más que el que está atrás de la pantalla. Se pierde el conocimiento tradicional. Exacto. Se pierde, además recordemos que cuando se siembra de esta manera se prefiere el monocultivo, lo cual sabemos que empobrece la tierra, ¿no? Hay toda una visión que aquí en México, como en otros países, donde se sabe cómo intercalar policultivo, cómo intercalar ciertas cosechas, primero de maíz, luego de otras plantas, etcétera, que permite además enriquecer la tierra, que le genera nitrógeno, fósforo y demás sin necesidad. Los insectos, porque el meter ciertos químicos para que no haya no nada más estamos teniendo el problema con las abejas, estamos teniendo por las insecticidas y demás, estamos teniendo los problemas también con todos los que son polinizadores, incluyendo murciélagos, escarabajos, mosquitos, moscas, pero también estamos teniendo problema con todos los que enriquecen la tierra como lombrices, también otro tipo, las larvas de escarabajos, de muchas mariposas y demás, que también cuando se le aplican ciertos químicos y demás los matan. Entonces estamos viendo, además de que el hombre el sujeto, el ser humano más bien, está fuera de la jugada, los conocimientos tradicionales quedan fuera de la jugada, y eso deviene en contaminación, deviene en pobreza de los territorios, de los terrenos, deviene en monocultivo, en los monocultivos empobrecen la biodiversidad y la matan incluso. Entonces acidificamos el suelo, lo cual lo vuelve infértil, y entonces hay que echarle más químicos y se vuelve un círculo vicioso donde vamos empobreciendo también la tierra, etcétera. Entonces, además de la ausencia del ser humano. Entonces esto hay que profundizar, porque la tecnología siempre se ha visto como algo muy positivo, sí, pero claro. ¿qué impactos tiene justo para la conservación? ¿Pero qué tipo de tecnología y para qué y para quién? Exactamente, la conservación de pues todo lo que son nuestros grupos y nosotros, ¿no? Simplemente todo lo que es los seres humanos y sus aportes culturales. Es importante partir desde esas visiones hacia un sentido crítico, hacia una toma de conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son justo pues nuestros orígenes? ¿Cómo podemos significar nuestra identidad? Y justo con ese concepto de patrimonio, sea inmaterial de la cultura o patrimonio biocultural, ¿cómo nos sumamos a acciones de protección y conservación, ¿no? Y también
¿Qué sentidos críticos pueden surgir desde lo local, desde la academia y las investigaciones para poder aportar? Esa misión es la que ha tenido el proyecto de Cocinas en México y el seminario. ¿Nos podrías comentar algunas bibliografías que han surgido de este proyecto y de este seminario para nuestros radioescuchas, que sería de gran importancia que ustedes conocieran parte de estos esfuerzos que se han llevado a cabo por el conjunto de investigadores y asistentes a este seminario? Bueno, primero, antes de ir a hacer referencia a lo que ha salido de parte del proyecto, bueno, pues está la colección de cocina popular indígena que Secretaría de Cultura, antes Conaculta, ahora Secretaría de Cultura tiene, que es un maravilloso registro de la diversidad de cocinas tradicionales. Son como un ejemplo, ¿no? Algunos han sido investigaciones en específico, algunas son resultado de las convocatorias de PACMI, ¿no? Que son compañeras y compañeros de las comunidades que han considerado importante rescatar. Y de los promotores de cultura que formaban parte. Y ahora ya cambió la colección, ahora se llama Colección de Cocina Indígena, Popular y Urbana, ¿no? Sí, ya cambió justo con esta inclusión, ¿no? Porque también está la cocina popular, que no podemos dejar de lado, ¿no? Que es crucial y es importante. También hay varias organizaciones civiles, como también a veces hay muchos textos por internet, ¿no? El de la milpa que Vanessa Gamboa nos compartió de Yucatán, que lo pueden encontrar la por utilización internet. de los recursos de la milpa para incentivar la alimentación sustentable y de calidad en la actualidad. Claro. También quisiera citar algunos textos del grupo ETC, un texto, y todos los de ETC, pues en su página pueden entrar y ahí están accesibles. Son textos que no hay que pagar, están accesibles por internet, como el texto ¿Quién nos alimentará?, que nos habla que justo aunque las empresas tienen el dominio y control económico del campo y de los monocultivos, pues resulta que 70% de lo que consumimos a nivel mundial es producido por pequeños productores y por el campo. Exacto. ¿No? Y fíjate que también está la revista Biodiversidad, ¿no? De Ramón. De Grain México. De Grain México, que es editada por Ramón Vera. Y los esfuerzos internos del INAH, ¿no? Por muchos investigadores que nos hemos sumado, ¿no? Como el libro de Cultura Alimentaria e Historia, que acaba de salir de un equipo de trabajo del DEAS, ¿no? Con María Elena. Ajá. Exacto. Y bueno, hay mucho esfuerzo. Y bueno, ya producto del proyecto, el libro de Olores y Sabores de la Cocina Ñañú, que pues hicimos sobre el Valle del Mezquital, el de Tradiciones de la Cocina Ñañú del Valle del Mezquital, que es el número 63 justo de la colección de cocina tradicional e indígena y popular de cultura, igual que el de cocina tradicional neolonesa, que también en este caso tú lo realizaste, ¿no? Una investigación que ya de muchos años en Nuevo León, y una de las cocinas poco conocidas, porque casi siempre cuando pensamos en el norte pensamos solo en carne asada. No, cabrito. Ahí tenemos un prejuicio nosotros, ¿no? No, de hecho, déjame comentarte que ahora en el 5º encuentro de cocinas en México, pues el estado invitado es Coahuila. Y Coahuila también ha sido muy reconocido por los viñeros, ¿no? Sí. Desde la época del Marqués de Aguayo y posteriormente ya Casa Madero, pues continuó con ellos, ¿no? Y también porque llegan en el siglo XIX diferentes grupos étnicos a la región, sobre todo por ahí de 1843, la población Kikapú, la población Mascoga y Seminola, y echa sus raíces en Musquis, Coahuila, y que también su culinaria nos habla de estos intercambios de cuando era la Confederación del Río Grande entre Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, una realidad bien diferente, incluso hasta para cuando se habla de lo que es la población afrodescendiente, que llega por otras vías, ¿no? Por la Florida, el Mississippi, baja hacia lo que es México. Claro.
Tenemos el número especial de Diario del Campo de esta revista, que era originalmente solo para investigadores de Lina, que ahora ya está abierta al público. ¿Qué encontramos ahí en Diario del Campo? Sobre cultura alimentaria, patrimonio y cocina. Hay algunos textos de Ayora, ¿no? Justo Ayora, donde hace una crítica a esta cuestión de la gastronomía y la cultura tradicional. Textos que hablan sobre cuestión ideológica en la cuestión alimentaria. Pueblos originarios. De pueblos originarios. De aquí de la Ciudad de México. De la zona de Huipulco, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que en esta Ciudad de México, ¿no? Hay muchos pueblos originarios que también están conservando muchas culturas tradicionales alimentarias en la zona. Y el texto de biodiversidad, cocinas y patrimonio, hay un texto, son maravillosos, pero hay un texto muy específico que se llama Biología Sintética. Así es, un texto en ese libro, que también es producto del proyecto. Verónica Villa junto con otro compañero hacen una revisión muy importante. Verónica Villa, que es etnóloga y también forma parte del grupo ETC, formada en la ENA, sobre la vainilla y otros productos, de cómo se están sustituyendo a través de biología sintética. O sea, no solamente el maíz, la soya, que es lo que tenemos como estereotipo de los organismos genéticamente modificados, también hay biología sintética, que es diferente a cómo se modifica desde su inicio y ciertos genes en la planta, tiene que ver con cómo también los modifican. Y esto me recuerda a también algunas iniciativas que están surgiendo, como dar marca de denominación de origen al pulpo en Guerrero. O sea, ya se está yendo. Y al cangrejo en Colombia. Y el cangrejo en Colombia. Y de acuerdo a cada una de las cuestiones legislativas habría que profundizar, pero es altamente riesgosa. Ya no estamos hablando del platillo y la bebida o de un producto, sino de seres, ¿no? Entonces ahí también habría que ver cómo vamos a trabajarlo. También platícame rápidamente qué pasó en el encuentro de cocinas en México, así en un minutito. El quinto encuentro de cocinas en México, bueno, consistió en dos conversatorios, y una mesa de debate. Un conversatorio sobre justo el tema que mencionaste brevemente, sobre la gastrodiplomacia. Hacia dónde está yendo México en dar esta imagen a nivel exterior a partir de la gastronomía. ¿Por dónde está yendo? Una visión crítica, porque insistimos, no podemos ser solo gastronomía, y para bien turístico y económico habría que ver qué hacemos con las culturas alimentarias. Otro conversatorio que fue donde estuvieron cocineras y productores tradicionales, que se llamó Diálogos entre Saberes y Sabores, la cocina tradicional, donde compañeros de Tlaxcala, de Coahuila, de Oaxaca, de la Ciudad de México estuvieron, compañeras mayoritariamente mujeres, estuvieron presentes y hablando de los retos que están enfrentando en cuanto a la cocina tradicional, en cuanto a la conservación de recursos, en cuanto al valor que tiene para sus vidas, el sentido identitario, y que nos hicieron algunas preguntas también hacia nosotros, qué estamos haciendo para conservar estas formas de cultura alimentaria. Y una mesa de debate donde hubo varias ponencias de compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, del programa Las Semillas que nos dieron patria, de la Universidad de Yucatán y del Poder del Consumidor, es decir, entre académicos y activistas e instituciones de gobierno, donde pusieron pues en la mesa el decir, bueno, los problemas de nutrición y salud que estamos enfrentando en este país, y cómo la cocina mexicana, si retomamos las cocinas mexicanas, podríamos salir adelante de este problema de nutrición y salud. Sobre la agrobiodiversidad justo, y cómo la cultura alimentaria está intrínsecamente relacionada con la conservación del campo y las formas tradicionales y de conocimiento heredado que tenemos del campo. La economía alimentaria y lo que ahora se llama patrimonio biocultural, que cómo están relacionadas cuando hablamos de economía, no en términos de producción, de desarrollo, sino en términos de poder conservar visiones de patrimonio y de acervos culturales. Y la última, que el Poder del Consumidor nos la brindó, un análisis sobre las políticas y programas alimentarias que ha habido recientemente y actuales para defender lo que serían nuestros alimentos originarios, y que justo donde tenemos ahí una brecha importante y un gran reto. Muchísimas acompañado de una exposición fotográfica que se montó sobre la cocina coahuilense, y también pues nos acompañaron
Oaxaca con una vela de Ixtepec muy hermosa. De la familia Enríquez. De la familia Enríquez. Y una serie de carteles de divulgación que realizaron los investigadores y asistentes al Seminario de Cocinas en México, con temas como el maíz aliado para la salud, hongos silvestres alimenticios en la Sierra Norte de Puebla, informar para decidir, ¿no? El etiquetado frontal de los alimentos en México, conservas artesanales, alimentos hechos en casa, nuevamente poder reproducir cuestiones desde nuestro hogar, y las mujeres que migran, el sabor de Ixtepec en la Ciudad de México. ¿Y qué es eso que llamamos comida ritual? Como ustedes pueden ver, es un festín hablar de las cocinas en México. Pues yo soy Yesenia Peña y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Lilia Hernández Albarrán. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización nos acompañó a través de la subdirección de Radio INA Gabriela Marantes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández y Paula Abedoy. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.